Después de recorrer el país durante 3 meses, preparamos la guía de precios más completa que vas a encontrar en las redes. Japón tiene fama de ser caro, pero con la información correcta podés armar un viaje sin arruinarte. Un adelanto: el yen se ha devaluado recientemente, así que viajar a este destino es más barato que nunca. Y quédate hasta el final porque no vamos a hablar solo de precios. También te vamos a mostrar tips para ahorrar, experiencias gratuitas y errores comunes que tenés que evitar. Vuelos. El costo del vuelo será probablemente tu mayor gasto inicial. Desde Latinoamérica, los precios suelen ser elevados. Un viaje desde Ciudad de México a Tokio ronda los $900 a $1.200, ida y vuelta en temporada baja, mientras que desde países como Argentina o Chile puede superar los $1.500. Desde España, en cambio, hay ofertas baratas. Un vuelo Madrid-Tokio puede costar entre $700 y $1.000, habiendo llegado a encontrarse ofertas rondando los $500 con escalas. Si todavía estás buscando vuelo, un buen consejo es que si estás dispuesto a hacer escalas, consideres aerolíneas de bajo costo asiáticas. Por ejemplo, podés encontrar hasta Hong Kong-Seúl o Bangkok y desde ahí tomar un vuelo low cost a Japón. A veces esa combinación puede salir mucho más barata que un vuelo directo. Época para viajar. La época más barata para viajar es de fines de noviembre a marzo, o sea, el invierno, evitando Navidad y Año Nuevo. En cambio, entre marzo y mayo, los precios se disparan por la famosa temporada de floración de cerezos y la Golden Week, una de las épocas del año en la que la mayoría de los japoneses toma vacaciones al mismo tiempo. Agosto también es una fecha cara, principalmente por el Obon, un festival tradicional en la que muchas personas se trasladan por el país para rendir homenaje a sus ancestros y reunirse con la familia. Y ojo, porque el otoño japonés también es temporada alta. Entre mediados de octubre y fines de noviembre, el país se llena de turistas que viajan para ver el Momiji. No llega al nivel de los precios de primavera, pero el alojamiento y transporte también se encarecen. El alojamiento será tu segundo gran gasto, pero por suerte hay opciones para todos los bolsillos. El precio varía por ciudad, temporada y tipo de hospedaje. Te contamos precios promedios en las principales ciudades. Si viajas con presupuesto ajustado, los hostels son la mejor opción. Calcula que vas a gastar unos $20 por noche. Suelen ser limpios, seguros y muchos incluyen cocina compartida y áreas comunes donde conocer otros viajeros. Los famosos hoteles cápsulas ofrecen espacios privados para dormir por $30 o $50 la noche, ideales para una experiencia curiosa y ahorrar algo de dinero. También hay hoteles sencillos de negocios con habitaciones pequeñas desde $60 la noche en base doble. Un hotel 3 estrellas bien ubicado suele costar entre $100 y $150 por noche. En cuanto a hoteles 4 estrellas, el precio promedio ronda los $190. Si buscas hoteles 5 estrellas o ryokanes, que son alojamientos tradicionales con tatami, futón, comida típica y muchas veces baños termales, el cielo es el límite. Hoteles internacionales de lujo fácilmente superan los $300 por noche. Un ryokan de lujo puede costar unos $500 por noche. Los hoteles de categoría más alta en Japón pueden ofrecer muchísimas amenities, incluso más que en otros países por el mismo precio. Por ejemplo, pijamas o yukatas, cepillos de diente, pantuflas, artículos de tocador de lujo e incluso productos para el cuidado de la piel. Entonces, si podés, elegí tus fechas con flexibilidad y también compara precios entre semana y fines de semana, porque a veces, cambiando solo un par de días, podés ahorrar bastante en el alojamiento. En muchas ciudades turísticas, como Kioto o Hakone, los fines de semana son más caros porque llegan muchos turistas locales. En cambio, durante la semana hay menos demanda y los precios bajan. Pero en ciudades de negocios como Tokio pasa lo contrario. De lunes a viernes, los hoteles pueden ser más caros porque se llenan de personas que viajan por trabajo. Los fines de semana, al haber menos viajes de negocios, los precios bajan en muchos alojamientos. Reserva con al menos 6 meses de anticipación. Te vas a ahorrar mucho dinero y te va a dar más opciones. ¿Llegas tarde o salís temprano en tren? Una noche en un hotel cápsula cerca de la estación puede ser muy conveniente y más barato que una noche adicional de hotel convencional. Las estancias en casas o apartamentos privados estuvieron restringidas mucho tiempo en Japón, pero hoy es posible encontrar alquileres vacacionales en plataformas como Airbnb o similares con precios más económicos que los hoteles. Transporte. Japón es famoso por su Shinkansen o trenes de alta velocidad. Un trayecto típico entre ciudades turísticas, por ejemplo Tokio o Osaka, cuesta alrededor de unos $100 por trayecto. Dentro de las ciudades, los trenes locales y subtes no son caros. En Tokio, un billete de metro cuesta entre $1.20 y $2.20 según la distancia. No es mucho, pero atención, las ciudades son grandes y probablemente tomarás varios tramos al día, así que se acumula. En un
un día típico turístico gastarás unos $10 en transporte urbano. En general, los autobuses cuestan alrededor de $1.30 por viaje, pero el sistema varía según la ciudad. En lugares como Kioto o Hiroshima, el precio es fijo, sin importar cuántas paradas hagas. Subís por la puerta trasera y pagas al bajar. En ciudades más grandes como Tokio u Osaka, algunos buses tienen tarifa variable. Pagás según la distancia recorrida. En ese caso, tomás un ticket al subir y al bajar el chofer te indica cuánto debes pagar. Apenas llegues, te recomendamos comprar una tarjeta IC. Con estas tarjetas podés pagar el transporte, máquinas expendedoras y restaurantes rápidos. No hacen descuento, pero te ahorran un montón de tiempo porque no necesitas comprar boletos cada vez ni calcular tarifas. Ahora, si venís como turista, hay dos versiones de estas tarjetas. La común, que cuesta $3.50 como depósito reembolsable. Te sirve por tiempo ilimitado y es la que usan los locales, pero no siempre se consigue. La Welcome Suica o similar es solo para turistas, no se cobra depósito y no hace falta devolverla. Lo malo es que dura 28 días y después deja de funcionar. Se consigue fácilmente en el aeropuerto. Suica es la tarjeta más común en la región de Tokio, pero en otras partes de Japón vas a encontrar tarjetas IC con distintos nombres que funcionan exactamente igual. Lo bueno es que todas son compatibles entre sí, así que no importa si tenés Suica y estás en Osaka, la vas a poder usar sin problemas. Incluso podés usarla en versión digital desde el celular. Los teléfonos Apple son compatibles, los Android no siempre funcionan. Los taxis son impecables. Algunos tienen puertas que se abren solas y choferes con guantes blancos, pero son bastante caros. En Tokio la bajada de bandera ronda unos $4 y el precio va aumentando según la distancia recorrida. Un trayecto corto de 5 kilómetros puede costar $15. Como referencia, un taxi del aeropuerto de Narita al centro de Tokio puede costar más de $200, mientras el tren o el bus cuestan unos $20-30. Aunque los trenes bala son la opción más popular para moverse por Japón, los vuelos internos pueden ser una excelente alternativa, especialmente si vas a cubrir distancias muy largas. Con aerolíneas low cost japonesas como Peach, Jetstar Japan o Skymark, puedes conseguir pasajes muy económicos. Eso sí, tened en cuenta, muchas tarifas low cost no incluyen equipaje despachado y agregarlo puede costar $20-30 extra. Tenés que considerar el traslado al aeropuerto, que en el caso de Narita, por ejemplo, puede costar unos $20. Algunas aerolíneas tradicionales ofrecen pasajes especiales para turistas extranjeros si compras con pasaporte no japonés, llamados Visit Japan Fare. Para trayectos como Tokio-Kyoto o Tokio-Osaka, el Shinkansen es más práctico. No necesitas llegar con 2 horas de anticipación al aeropuerto, el tren te deja en el centro y el viaje no es muy largo. Pero para lugares como Okinawa o Hokkaido, el avión puede ahorrarte horas y hasta dinero. Y ya que hablamos de aeropuerto, tenés que saber que Tokio tiene 2 aeropuertos principales, Haneda y Narita. La gran diferencia está en la distancia. Haneda está solo a 20 kilómetros del centro, mientras que Narita queda a unos 60. Por eso llegar desde Haneda es mucho más rápido y económico. Con el monorail o el tren podés estar en pleno Tokio por menos de $5. En cambio, desde Narita, los trenes rápidos como el Narita Express o el Skyliner cuestan entre $17 y $22, y los trenes locales, aunque más baratos, tardan bastante más. Si llegas al aeropuerto de Osaka, también tenés varias formas de llegar al centro de la ciudad. Hay un tren rápido que te conecta en unos 50 minutos y cuesta alrededor de $15 según el destino. También hay opciones más económicas en tren local y buses que te llevan directo a varias zonas de la ciudad. ¿El Japan Rail Pass conviene? El JR Pass es un abono exclusivo para extranjeros que permite viajes ilimitados en la red de trenes JR durante un número determinado de días consecutivos. Durante años fue la opción estrella para recorrer Japón, pero desde octubre de 2023 su precio aumentó un 70%, lo que hizo que muchos se replanteen si realmente conviene. Estos son los precios actuales: 7 días $340, 14 días $550 y 21 días $680. Sí, son cifras elevadas y muchos viajeros se preguntan si realmente vale la pena. La clave está en comparar el costo del pase con los trayectos que planeas hacer. Antes de comprarlo, haz tu itinerario y compara el precio de los pasajes individuales con el del pase. Y si solo vas a moverte dentro de una región, generalmente existen pases regionales mucho más económicos. El pase conviene solo si tu itinerario incluye varios viajes largos en pocos días. Por ejemplo, si en 7 días vas a visitar Tokio,
Kioto, Osaka, Hiroshima y volver a Tokio, seguramente lo amortices. Pero si tu viaje es más lento, con paradas largas o concentrado en una región, conviene pagar boletos individuales o usar pases regionales. Si estás buscando gastar lo menos posible en transporte, una buena opción son los bus nocturnos. Un bus nocturno de Tokio a Kioto cuesta unos $32, mucho más barato que el tren bala, pero tarda de 8 a 9 horas, aunque te ahorras también una noche de alojamiento. ¿Cómo tener internet en Japón sin complicarte? Una de las mejores opciones y la que nosotros usamos es la eSIM de Holafly. Funciona apenas aterrizás y no tenés que preocuparte por el chip físico ni configuraciones raras. Tener internet en Japón es fundamental. Lo vas a usar para traducir carteles, consultar rutas de tren, buscar lugares para comer y hasta comunicarte si te perdés. El plan de 15 días con internet ilimitado cuesta $50 y lo mejor es que ya llegás conectado. En la descripción de este video te dejamos un link con descuento adicional para que lo compres fácil y empieces a viajar sin estrés. ¿Qué hacer con el equipaje en Japón? Moverse con valijas grandes por estaciones y trenes puede ser incómodo, pero por suerte, Japón tiene dos servicios súper prácticos: las taquillas automáticas o lockers y el envío de equipaje entre alojamientos. En casi todas las estaciones principales hay lockers automáticos de diferentes tamaños. Son ideales para dejar la mochila o la valija por unas horas y moverte más liviano. La mayoría funcionan con efectivo o tarjetas IC y muchos te dejan guardar hasta 24 horas. Si te pasas de tiempo, te cobran una tarifa adicional por día. ¿No querés cargar con tu valija por escaleras o subirla al tren bala? Podés mandarla al próximo hotel o aeropuerto. Es un servicio súper confiable, puntual y usado también por los locales. El precio de este servicio depende del tamaño del equipaje y la distancia. El envío por lo general se hace en 24 horas. Podés gestionar el servicio desde hoteles, aeropuertos o pedirlo online. Gasto de la comida en Japón. Buenas noticias para tu estómago y para tu billetera. Comer puede ser sorprendentemente barato si sabes a dónde y qué comer. Por supuesto, hay de todo, desde puestos callejeros económicos hasta restaurantes gourmet carísimos. Pero lo más importante es que todo es muy rico. Un bol de ramen en un restaurante local cuesta entre $7 y $10 y es una porción generosa que te deja más que satisfecho. Un plato de gyudon, que es ternera sobre arroz, en cadenas como Sukiya o Yoshinoya, cuesta entre $3 y $5. La comida rápida japonesa al estilo local suele estar en el rango de los $4 a $8 por plato. Muchos restaurantes ofrecen menús completos al mediodía por precio rebajado. Por $6 puedes conseguir un combo que incluye plato principal, arroz, sopa miso y acompañamientos. Para disfrutar del sushi de buena calidad, no necesitas gastar una fortuna. En un kaiten sushi, cada platito con 2 piezas cuesta aproximadamente $2 y una comida completa ronda los $15. Si querés una experiencia premium tipo omakase con chef, prepárate para pagar alrededor de $150. Franquicias como Kura Sushi o Sushiro ofrecen sushi fresco y delicioso por precios bajísimos. ¿Querés probar la carne de Kobe en Japón? Esta carne es una de las más exclusivas del mundo y, como te imaginarás, es cara. Pero hay formas de disfrutarla sin romper el presupuesto. En un restaurante elegante, una comida de carne de Kobe puede costar entre $100 y $300 por persona. Pero también hay lugares más accesibles, como restaurantes tipo teppanyaki o yakiniku, donde podés probar pequeñas porciones desde $30. Eso sí, asegúrate de que sea carne de Kobe certificada, ya que no todo lo que se promociona como Wagyu es realmente de Kobe. La comida callejera es buenísima y barata. Calles como Dotonbori en Osaka o Nakamise en Tokio están llenas de puestitos tentadores. Eso sí, en Japón no está bien visto comer mientras caminás. Lo correcto es pararse para comer en un rincón tranquilo. Las tiendas 24 horas como 7-Eleven, Lawson o Family Mart son geniales para quienes quieren comer rápido y barato. Acá podés encontrar onigiris, que son triángulos de arroz rellenos, por apenas $1, o snacks, sándwiches, ensaladas y hasta platos calientes listos para llevar por aproximadamente $3. Además, después de las 8 de la noche, muchos productos tienen descuentos de hasta el 50%, ideales para una cena realmente económica. En los supermercados también vas a encontrar descuentos nocturnos y comidas preparadas. Algunos tips extra con respecto a la comida. Los izakayas son tabernas tradicionales japonesas, ideales para salir a la noche a comer y tomar sin gastar demasiado. Muchos tienen promociones tipo Happy Hour, donde una cerveza cuesta unos $3 y podés pedir platillos pequeños para compartir. Una comida ligera con una bebida puede costar alrededor de $20 por persona. Pero atención, porque muchos de estos lugares
cobran una especie de cubierto fijo conocido como otoshi, que suele ser un platito pequeño de algo para picar. Este cargo es obligatorio y cuesta entre 2 y 5 dólares por persona. Se calcula que hay unas 4 millones de máquinas expendedoras en todo el país. Las más comunes son las de bebidas. Una bebida fría o caliente cuesta alrededor de $1. Pero también vas a ver máquinas de fideos o arroz con curry. No son tan frecuentes, pero si las encontrás, son una comida rápida y curiosa por unos pocos yenes. En casi todos los restaurantes te servirán agua o té gratis nada más al sentarte. Aprovecha y no gastes en refrescos caros. En Japón no se deja propina, ni al mesero, ni al bartender, ni al taxista. Si olvidas y dejas dinero extra, probablemente el mesero saldrá corriendo a devolvértelo. Si sos vegetariano o vegano, Japón puede ser complicado. Muchos platos tienen caldo de pescado dashi. Infórmate antes de qué platos son aptos. En ciudades grandes ya hay restaurantes veganos, pero puede ser un poco más caro. Atracciones. Japón ofrece infinidad de cosas por ver y hacer. Muchas de ellas son gratuitas, ya les contaremos más adelante. Pero también hay atracciones de pago que quizás quieras incluir en tu viaje. La mayoría de templos y santuarios en Japón son gratuitos o cobran una tarifa simbólica. Si te gustan los miradores, también podés encontrar algunos gratis como el Mirador del Gobierno Metropolitano de Tokio o el Centro de Información Turística de Asakusa. Por supuesto, también hay algunos de pago con vistas que valen la pena. Te dejamos acá algunos precios. Japón es el hogar de algunos de los parques temáticos más increíbles del mundo. Pero ¿cuánto cuesta realmente conocerlos? Disney Tokio. En realidad no es solo un parque, sino dos: Disneyland y Disney Sea, cada uno con su propio encanto y entradas por separado. Los precios varían según la fecha, van de 60 a 85 dólares por adulto. ¿Conviene ir a los dos? Si tenés tiempo y presupuesto, definitivamente sí. Pero si tenés que elegir uno solo, muchos viajeros recomiendan Disney Sea porque es único en el mundo. Universal Studios Osaka. La entrada de un día cuesta entre 65 y 85 dólares dependiendo de la fecha. Pero si querés evitar las filas, que pueden llegar a ser de más de 2 horas por atracción, lo mejor es sumar el Express Pass, que cuesta entre 55 y 130 dólares según la fecha en que lo visites y atracciones que querés incluir. Pero en Japón también hay muchísimos parques temáticos por descubrir. Te dejamos en pantalla los precios de algunos de los más populares. Si te gusta el arte digital, la tecnología y las fotos increíbles para las redes, TeamLab es una parada obligatoria en Tokio. Hay 2 museos en la ciudad: TeamLab Planet, una experiencia multisensorial donde caminás descalzo por agua, entras a cuartos oscuros y te sorprendes a través de los sentidos. Y TeamLab Borderless, similar a la anterior, pero con instalaciones más grandes y en constante movimiento. Las entradas para cada uno de estos museos cuestan aproximadamente 30 dólares. El precio varía según la fecha. Si te gustaría visitarlos, te recomendamos reservar las entradas con mucha anticipación, porque son atracciones súper populares. La oferta de experiencias en Japón es prácticamente inagotable. Podés participar en una tradicional ceremonia de té por 50 dólares, recorrer Tokio en kart disfrazado por 70, alquilar un kimono a partir de 20 dólares, comer rico y divertirte visitando un maid café por 30 dólares. ¿Te gusta este video? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, se vienen más videos de Japón. Pero no todos son actividades de pago. Por suerte, en el país hay un montón de atracciones y lugares completamente gratis. Ya te contamos que la mayoría de los templos lo son y que también podés disfrutar de vistas espectaculares sin pagar un yen. Los espacios verdes también son gratis y muy lindos. En Tokio disfrutá por ejemplo del Parque Ueno o Yoyogi. En Nara, el famoso Parque de los Ciervos es gratis, aunque si querés darles de comer tenés que pagar 1,30 dólares por las galletas. Si vas a la zona del Monte Fuji, visitar los 5 lagos o los bosques de la zona no tiene costo. Si te gustan los museos, hay muchos con admisión gratis y muy interesantes a lo largo del país. Te dejamos algunos en pantalla. Una excelente forma de conocer las ciudades de Japón es a través de los free tours que ofrece Civitatis. Son en español y no tienen precio fijo. Solo tenés que dejarle una propina al guía al finalizar el recorrido según tu experiencia. En la descripción de este video te dejamos un enlace para que explores todas las excursiones que ofrece esta plataforma en Japón y además podés contratarlas con un descuento especial de Camino Ideal. Festivales hay un montón y lo mejor es que en la mayoría no hay que pagar entrada. Por ejemplo, nosotros fuimos al Gion Matsuri en Kioto en julio y nos sorprendimos con el desfile. Otro importante es el Sanja Matsuri en Tokio en mayo.
Estos eventos permiten conocer de cerca las tradiciones y cultura del país. En verano también hay un montón de festivales de fuegos artificiales que se disfrutan desde parques públicos. Si viajás en esa temporada, también hay playas públicas gratuitas. En Okinawa, muchas playas paradisíacas no cobran acceso. Incluso cerca de Tokio, la playa de Kamakura o las de la península de Izu están abiertas a todos. Japón también es un país recomendado para los amantes de las caminatas. Subir al monte Takao, a 1 hora de Tokio, es gratis y ofrece vistas espectaculares al llegar a la cima, además de tener un templo hermoso. En los Alpes japoneses también hay rutas de hiking impresionantes y gratuitas. Subir al monte Fuji cuesta $27, pero solo se puede hacer en los meses de verano. En resumen, en Japón puedes llenar días enteros con actividades increíbles sin gastar dinero en entradas. Compras en Japón. Hacer compras en este país es una experiencia tan variada como sus ciudades. Desde grandes tiendas de electrónica hasta encantadores negocios tradicionales, hay algo para todos los gustos y bolsillos. Los precios de la electrónica pueden ser muy competitivos, similares a los de Estados Unidos. En cuanto a la ropa, las tiendas locales como Uniqlo y Gyu ofrecen moda de calidad a precios accesibles, mientras que las marcas internacionales pueden tener precios similares también a los de Estados Unidos. Además, tiendas como Daiso o Don Quijote son grandes aliadas para encontrar productos baratos y curiosos, desde golosinas y papelería hasta cosméticos, ropa y utensilios del hogar. Don Quijote, en particular, es un verdadero paraíso de compras caóticas, abierto hasta altas horas de la noche y con precios para todos los bolsillos. Algo muy útil para quienes viajan a Japón es el sistema Tax Free, disponible para turistas extranjeros. Si haces compras por más de 5.000 yenes, alrededor de $35, en una misma tienda el mismo día, puedes acceder a la devolución del impuesto del consumo, actualmente del 10%. Solo necesitas mostrar tu pasaporte y el descuento se aplica directamente en la caja. Seguro de viaje. Japón no exige seguro médico para turistas, pero es un error viajar sin uno. La atención médica puede ser carísima si tenés que pagarla de forma privada. Nosotros usamos IATI para nuestros viajes, y no solo te cubre en caso de problemas médicos, sino también ante demoras, pérdida de equipajes y muchas otras situaciones. Un seguro por 15 días para Japón puede costar aproximadamente $60, y lo bueno es que podés elegir entre diferentes planes. En la descripción de este video te dejamos un link con descuento para que puedas contratar el tuyo. Un consejo más, no des por sentado que tu tarjeta de crédito va a funcionar en todos lados. En muchos negocios, incluso en grandes ciudades, solo aceptan efectivo. Lo mejor es que apenas llegues, cambies algo de dólares o euros a yenes en el aeropuerto, ya que a diferencia de otros países, el cambio suele ser conveniente. Esperamos que te haya gustado este video. ¿Ya conocés Japón? ¿Te gustaría ir? Contanos en los comentarios. Y recordá que en la descripción de este video vas a encontrar muchos links con descuentos para tu viaje y una lista de reproducción con todos nuestros videos sobre Japón. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.